Bienvenidas y bienvenidos, hermanas y hermanos, a este canal. Hoy estudiaremos un tema sumamente interesante y para ello utilizaremos las Sagradas Escrituras, porque en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesucristo nuestro Salvador. Así que te invito a orar conmigo para buscar la dirección del Espíritu Santo en esta mañana. Querido Consolador, nuevamente nos dirigimos a ti en busca de sabiduría, en busca de discernimiento, Señor. Por favor, capacítanos, danos de tu poder para poder aprender y el deseo también de aplicar el conocimiento que nos das a través de la Escritura, aplicarlo a nuestras vidas. Reprende al enemigo hoy nuevamente y aléjalo de este lugar y de la vida de nuestros oyentes, de nuestros hermanos y hermanas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor Jesús, por interceder por nosotros en este sentido. Gloria a tu nombre. Por favor, perdona nuestros pecados. Amén. Muy bien, comenzaremos el estudio de esta mañana buscando en nuestra Biblia la respuesta de una tremenda pregunta. Allí en el libro de Job, capítulo 14, versículo 12. Búscalo allí en tu Biblia. Job, capítulo 14, versículo 14. Allí Job, ese hombre piadoso que no era judío, porque todavía la raza judía no existía, la raza hebrea no existía, el mundo apenas estaba en los albores y Moisés está escribiendo su historia. De manera que Job nos hace esta pregunta, versículo 14 del capítulo 14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esa es la pregunta. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Tremenda incógnita la de Job. Eso le mortificaba a él. Después de la muerte, ¿qué habrá? Y recordamos pues que esa pregunta no solo se la hizo Job, también se la hicieron los filósofos de toda la historia. En nuestra cultura occidental, pues siempre echamos manos de los griegos, de los filósofos griegos. Y una de sus incógnitas a responder siempre, sin encontrar respuestas, era esta: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Hay vida después de la muerte? ¿Qué hay más allá después de la muerte? Entonces Job también se está haciendo esa pregunta. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Luego él continúa diciendo: todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi mutación o hasta que venga mi transformación. Job preguntaba qué habría después de la muerte. Pero como era un temeroso de Jehová Dios nunca ha dejado al ser humano abandonado a su suerte, sobre todo a aquel ser humano que tiene la motivación o la angustia de conocerlo, de saber quién es Dios, de relacionarse con Dios, con Jehová nuestro Dios. Nuestro Dios nunca ha dejado a tales hombres y mujeres abandonados a su suerte, como tampoco ha dejado abandonado a su suerte a la humanidad en rebelión, porque nuestro Dios es amor y Él se preocupa por todas las criaturas que están en este planeta, así como las otras criaturas que no cayeron en pecado. Él también se preocupa por ellas y se desvive por ellas. De manera que Job
no quedó sin respuesta, porque así como Jehová se presentó ante Daniel para darle explicación en la persona del ángel Gabriel, para darle respuestas, asimismo lo hizo con Job. Así como Jehová nuestro Dios se entrevistó con Abraham en aquella ocasión que iba rumbo a Sodoma y a Gomorra a destruir aquellas dos ciudades para informarle acerca del acontecer inmediato o futuro, porque también Jehová se entrevistó con Abraham para hacerle saber lo del acontecer en su futuro inmediato, en su futuro lejano y en el futuro por venir, que es donde estamos nosotros, en ese futuro por venir, porque recordamos que estamos en el fin del tiempo. Entonces Dios le reveló a Abraham eso, se lo reveló a Moisés, se lo reveló a Enoc, se lo reveló a Adán, de manera que a Job también se le reveló. Por eso es que él dice, después de hacerse la pregunta, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga esa transformación, hasta que llegue esa mutación, hasta que llegue ese día en que he de ver el rostro del Redentor, del cual yo digo que vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y luego, después deshecha esta mi carne, después que esté hecha polvo, después que ya yo no exista más sobre la faz de esta tierra, yo sé que lo veré con estos mis propios ojos, yo mismo y no otro. Así era la fe de Job. Sabía que Cristo le daría a él la transformación de su ser, empezando desde el momento que estaba en vida, ¿verdad? Porque primero comienza la transformación del carácter y en función de la salvación, ese carácter se va transformando progresivamente hasta que nuestro carácter llega a parecerse al de Cristo Jesús, llega a parecerse al carácter de la deidad toda. Y como consecuencia de esa transformación progresiva que se lleva a cabo a lo largo de nuestra vida, entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como lo dice San Pablo. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Muy bien, entonces, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Esta pregunta es sumamente importante, porque nos conduce ahora a otra pregunta. ¿Cómo surgió la vida? ¿Cómo surgió la vida? ¿Será que la vida surgió así? ¿Cómo? ¿Dónde está la respuesta? Ni los científicos actuales tienen una respuesta lógica, una respuesta concreta. ¿Cómo surgió la vida? Se han elaborado muchas hipótesis, pero todas las hipótesis que se han formulado siempre llegan a el principio. Una célula muerta no puede dar una célula viva. ¿Dónde se originó esa célula viva? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? ¿Verdad? La vida. ¿Dónde se originó la vida? Entonces no hay respuesta. Lejos de las Sagradas Escrituras, mi amado y amada. El libro de Génesis capítulo 1 versículo 27, no vamos a buscar otro libro por allí alterno que nos dé esas explicaciones, sino la misma Biblia nos da las explicaciones que buscamos. Entonces, el capítulo 1, el versículo 27, nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este texto es una doctrina muy amplia. Fíjate que dice que los creó primero varón y hembra. No creó
un sexo neutro, no, ni un sexo polisexual, no. Él creó varón y hembra. Y eso lo vemos en toda la naturaleza. Las plantas, hay plantas que son machos y plantas hembras. Por ejemplo, la lechosa o la papaya, como se conoce en algunos lugares, pues cuando hay una de ellas que crece exuberante y echa muchas flores, y la gente se contenta y tal, porque esas flores es indicación de que va a tener mucho fruto, pero pasa el tiempo, se marchitan las flores, se secaron y se desprenden de la planta. ¿Y qué sucedió? Entonces los campesinos que saben de eso dicen, no, es que esa lechosa o papaya es macho, ella no se va en flores. Pero las plantas de lechosa que sí producen la lechosa después de las flores, entonces ellos dicen, esta es una lechosa hembra. Entonces en la naturaleza vemos esa creación, macho y hembra. En los animales, macho y hembra. No hay entre los animales algo desviado a ese principio de macho y hembra. Por lo tanto, nosotros los seres humanos, está corroborado aquí, está escrito aquí, que el Señor lo creó a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. A su imagen, la imagen significa su mente. ¿Cómo era la mente de ese primer hombre y de esa primera mujer creados? Era una imagen, era una mente santa. Santo significa que sus pensamientos eran elevados, no eran pensamientos corrompidos, no eran pensamientos perversos, no eran pensamientos pervertidos, ¿verdad? No eran esos pensamientos. Esos pensamientos subieron a la mente del hombre una vez que caímos en pecado. Entonces era una mente moral. La mente de Dios estaba en la mente del hombre y de la mujer. La conciencia moral de Dios estaba en nuestras conciencias. Por eso es que el hombre era santo. Recordamos que la palabra santo significa apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del mal. ¿Apartado del mal para qué? Para uso sagrado, para uso de Dios. Esa era el objetivo de Dios cuando creó al hombre, cuando puso su mente en nosotros. Nuestra mente respondía solo a la santidad, a la elevación, a la contemplación de lo excelso, no a la contemplación de la pornografía, no a la contemplación del crimen a través de los juegos de video como ahora, no a la contemplación del asesinato a través de la prensa o de los videos esos que se están haciendo por las redes sociales, y la gente se queda observando esos cuentos, porque no son historias en su mayoría, sino son cuentos inventados por algunos elementos que saben que difundiendo esos videos se obtiene o se puede obtener dinero o fama. Entonces la gente se queda leyendo porque hay una morbosidad en nosotros que desplazó a la santidad que Dios colocó en nosotros. Esa morbosidad habita en nosotros. Entonces Dios, Jehová Dios, el Espíritu Santo nos recuerda en esta revelación que la deidad nos creó con una imagen santa, con una mente santa y con una semejanza, ¿verdad? Nuestra semejanza corporal también respondía a la figura de la deidad. Así que cuando tú te paras frente a un espejo y te observas, tienes que observar que eres semejanza del Dios que te creó. Que Dios tiene cabello, la deidad tiene cabello, sí, porque somos semejantes a Él. No es que Él o ellos son semejantes a nosotros. Cuando digo ellos me refiero al Dios triuno,
a la deidad corporativa, a la entidad, a la deidad que está conformada por tres personas. Nosotros somos copias de esas personas, no que esas personas son copias de nosotros, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza suya. Muy bien, entonces allí comenzó la vida. Primero nos dice la revelación especial que fuimos creados por una entidad sublime, por una entidad maravillosa, por una entidad que diseña perfecto. Respondemos a un diseño perfecto, originado en la mente de la deidad, y así como nos formó a nosotros a su imagen y semejanza, también en los mundos que no cayeron en pecado, también hay otros seres similares a nosotros. En todo caso, más parecidos a ellos que nosotros, porque recordemos que el pecado nos degradó, el pecado hizo su labor en nosotros. Nosotros no somos la forma que Jehová Dios creó al comienzo. Hemos ido deteriorándonos progresivamente, y es un milagro que a esta altura de la historia humana todavía podamos existir y tener salud y llegar a los 80 o 90 años. Algunos han llegado más allá, muy poquitos, a esta altura de la historia, pero es un milagro que podamos llegar, sobre todo cuando observamos que el mismo ser humano se destruye a sí mismo utilizando drogas, utilizando esos vicios perniciosos que destruyen su organismo. Es un milagro que una persona fumadora pueda llegar a los 80 años. Es un milagro, pero eso es porque fuimos creados perfectos, y aún en la imperfección se puede notar la perfección con la cual fuimos creados. Muy bien, entonces fuimos creados a imagen de Dios, varón y hembra. No fuimos producto de la evolución. No, eso es falso. Eso sí es una ficción que está en todas las religiones del mundo, incluyendo las religiones cristianas, empezando por la Iglesia Católica, que dice que Génesis es una ficción, y por eso lo van a sacar al Génesis de ese libro nuevo que se va a editar por allí. Y en el capítulo 2, el versículo 7, el Señor nos dice así. Vamos a ver lo que nos dice el capítulo 2, el versículo 7. Fíjate cómo fue ese proceso de la vida en nosotros al comienzo. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente, ¿no? Entonces, primero el Señor o la deidad hizo un muñeco del polvo de la tierra, del barro. Hizo todos nuestros huesos. Hizo el esqueleto primero. A ese esqueleto lo forró de músculos. Le colocó el sistema nervioso central, el sistema nervioso completo. Le puso también el sistema circulatorio, arterias, venas, corazón. Le colocó los órganos, cada uno en su lugar, para que cumpliese también cada uno su función, pero todos armonizados, porque un órgano no puede funcionar sin el otro. El cuerpo humano no puede funcionar si no está armonizado con todos sus órganos. Aunque hay órganos que han sido extirpados, por ejemplo, a un cuerpo humano le pueden sacar un pulmón, pero el ser humano sigue viviendo porque le queda uno. Puede ser extirpado un riñón, pero todavía sigue viviendo porque le queda uno. Puede perder parte del hígado, porque la otra parte puede regenerarse.
Pero vamos a suponer que todo el hígado se pierda, que no haya forma de recuperarlo, el ser humano muere. Si pierde los 2 pulmones, el ser humano muere. Si pierde los 2 riñones, el ser humano muere. Si pierde el corazón, muere. No hay cómo sustituir al corazón, a menos que lo obtengas de otra persona o te pongan un corazón mecánico. De manera que Jehová, la entidad, Padre, Verbo y Espíritu Santo estaban creando al hombre. Le colocaron sus ojos, su cabello, sus uñas, todo. Pero estaba allí. Ese era un muñeco. No tenía vida. Estaba muerto. Si no tiene vida, es porque está muerto. Sin embargo, al comienzo de la historia, en la perfección, no había muerte. Entonces tampoco podemos decir que ese era un muñeco muerto, porque la muerte todavía no existía. Solamente era un muñeco que tenía la semejanza de la deidad. Todavía no tenía la imagen de la deidad porque era solo un muñeco. Para que tenga la imagen de la deidad, se necesita que esté ahora vivo, que entre en funcionamiento la parte intelectual, que entre en funcionamiento la parte cognitiva. Para ello se necesitaba que tuviera vida. Nota que el texto nos dice también que después de estar formado, alentó en su nariz soplo de vida para que ese muñeco pudiera reaccionar, estar vivo. Jehová Dios sopló en su nariz aliento de vida. No dice que colocó un espíritu dentro de él, no. Dice que sopló en su nariz aliento de vida. ¿Y cuál de los 3 fue el que se encargó de eso? ¿El Verbo? ¿El Padre? ¿Quién sopló realmente aliento de vida en esa nariz? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Ruach, es Neuma en griego, Ruach en hebreo. Él es el hálito de vida, él infundió aliento de vida en la nariz de Adán, y Adán aspiró y abrió los ojos y se encontró de tope con la deidad allí. Así comenzó la vida, mis hermanos, tratando de contemplar ese momento. Te invito a contemplarlo también. Y te gozarás al saber que estaba la deidad presente cuando Adán abrió los ojos. Y así sucede también cuando nosotros nacemos. Nosotros nacemos, abrimos los ojos y no sabemos nada. Algunos bebés se sonríen cuando ven a sus padres. Sí, no sé, parece que los reconocieran ya anticipadamente antes de tener realmente una conciencia más desarrollada. Entonces, fuimos creados de esa manera. Jehová Dios sopló en nuestra nariz aliento de vida y fue el hombre un alma viviente, dicen algunas versiones, otras versiones dice y fue el hombre un ser vivo, dice otra, ¿verdad? También podemos decir y fue el hombre una persona. ¿Por qué podemos decir que el hombre fue una persona? Porque somos persona cuando estamos vivos, amados. Cuando estamos muertos, somos cadáver. Somos un cadáver. Cuando estamos muertos, somos cadáver. No somos una persona. Cambiamos de estatus en forma natural, ¿no? Podríamos decir eso. De manera que fue el hombre una persona, fue el hombre un alma viviente. No fue que Dios colocó un alma dentro de nosotros. Eso es otro error que proviene del paganismo, que proviene de los griegos y de las otras civilizaciones que conforman el mundo oriental.
¿no?, que tiene cada uno sus religiones que están sostenidas sobre el espiritismo y que a la Iglesia Católica copió y también lo transmitió a la Iglesia Protestante, que hay un alma que habita dentro de nosotros. No, en el hebreo, alma significa persona, un ser que está conformado por materia y por aliento de vida, indivisible. Si se divide, morimos. El aliento de vida no se puede separar del cuerpo porque morimos. Somos indivisibles. Entonces, cuando el hebreo dice alma, se está refiriendo a cuerpo y aliento de vida. Cuando decimos en el estadio fueron a ver el juego 50.000 almas, se está refiriendo a personas. Hay 50.000 personas allí. No está diciendo que hay 50.000 cuerpos etéricos allí. No se está refiriendo a eso. No es eso lo que quiere decir, sino 50 personas vivas están allí, activas. Asimismo, eso es lo que trata de expresar la palabra del Señor. En griego, bueno, entonces ellos pensaban que el ser humano está conformado por cuerpo y un espíritu. Cuando morimos, el espíritu, que es el propiamente yo, pero etérico, sale del cuerpo y queda libre. El cuerpo era malo, ¿verdad?, perverso, pecador, y el espíritu es el puro, es el santo, ¿verdad? Y como ser puro estaba esclavizado o encerrado en este cuerpo material perverso, pero una vez que el cuerpo muere, él queda liberado, y ahora el gnosticismo dice que ese espíritu se incorpora a las estrellas, o se incorpora como un halo de luz en el universo. Entonces son eso y mil formas más hay en el mundo actual que quieren darle un concepto religioso, comenzando desde la Biblia, pero dándole 1000 vueltas para dar explicaciones totalmente erradas. De manera que cuando la Biblia te dice y fue el hombre un alma viviente, significa que fue el hombre un ser vivo, una persona, no un ser etérico que habita dentro de la materia, o espíritu, el ser etérico que habita dentro de la materia. Seguimos adelante. Entonces la vida vino al mundo, vino al hombre de esa manera. Dios, soplando de sí mismo, sopla la energía, porque sabemos que el viento es una energía. Sopló energía hacia Adán, y Adán recibe la energía y abre los ojos, y ahora es una persona. ¿Sabes, amado? De la deidad sale energía constante a todo el universo, a todos los planetas, los astros, los satélites, las estrellas. Su energía proviene de Jehová Dios. Los seres creados en este planeta y los seres creados en otros planetas, su energía, su vida proviene de Jehová Dios. Los animales su vida proviene de Jehová Dios. Las plantas. Que los planetas y los sistemas, los miles de planetas solares que existen en el universo, como la Vía Láctea, como la nuestra, se mantengan en ese lugar, obedece a las leyes de la vida que proviene de Jehová nuestro Dios. Sin Jehová nuestro Dios, nada existiría. Por eso es que dice San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Todo lo que existe porque Él existe. Nada existiría sin Él. Nada existiría si no existiera el Creador, el diseñador, el poderoso que mantiene las cosas en orden. Entonces, así vino la vida. Continuemos adelante a ver que si así provino la vida, ahora necesitamos saber cómo surgió la muerte. Muy bien, allí en Génesis también, capítulo 2, versículos 16 y 17, ya el hombre está formado, ya el hombre forma parte de este planeta,
Y vamos a ver qué le dice, qué instrucciones adicionales le da Jehová a Adán. Entonces, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comiereis, moriréis. Muy bien, entonces ya Adán está formado, ya le entregaron al planeta, ya Adán conoce los animales, ya Adán está disfrutando de ese hogar que Jehová Dios hizo para él. Ha conversado con Jehová, Jehová lo ha instruido en todo, el Espíritu Santo le ha instruido en todo, el Verbo le ha instruido en todo, ha tenido la compañía de los ángeles constantemente, se ha relacionado con ellos, sabe tiene conocimiento de los otros planetas que hay en el universo como el suyo, tal vez se relacionó con algunos de ellos, ¿cierto? El primer sábado de esa primera semana vinieron a este planeta los representantes de otros mundos, así como los representantes de todos los mundos fueron al santuario celestial en aquella ocasión que nos narra el libro de Job. Así también los representantes de otros planetas vinieron aquí en ese primer sábado. Allí estuvo Satán, todavía no era Satán, era Luzbel, ¿cierto? El querubín cubridor, el segundo al mando después del Verbo, después de Miguel. Estuvo aquí dirigiendo la orquesta celestial porque Lucifer era el director de la orquesta celestial. El libro Patriarcas y Profetas nos dice que era un ángel que cantaba a 4 voces y dirigía la orquesta celestial. Y los ángeles y las otras criaturas se deleitaban en cumplir sus órdenes. Entonces Luzbel estuvo en ese primer sábado enseñando a Adán cómo se guardaba el sábado. Todas las criaturas del universo vinieron a enseñar a Adán cómo se guardaba el sábado. Y a partir de allí ya Adán sabía lo que tenía que hacer. Y hasta que cayó en pecado, Adán siempre disfrutó de la compañía de la deidad, la compañía de los ángeles que venían a visitarlo constantemente en su hogar. Pero también Jehová Dios, además de mostrarle todo eso, le mostró o le puso una ley. Todo lo que está aquí en la tierra es tuyo, te lo doy para ti, para que te goces, para que lo disfrutes, para que lo compartas conmigo. Ya no es para que yo lo comparta contigo, sino es tuyo para que tú lo compartas conmigo. Y eso lo hablamos en día sábado, por esa cosa que compartimos los dos. Bueno, pero mira, de todo árbol puedes comer, pero de este árbol, que se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. No comeréis, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. El día que de él comas, lamentablemente morirás. Entonces Dios le estaba poniendo una ley de obediencia a Adán en el Edén. Una ley de obediencia por amor. Una ley de compañerismo, diríamos en términos más coloquiales, de compinchería, de camaradería. No, esto lo compartimos tú y yo. Bueno, de ese árbol no comerás, porque el día que de él comas, moriréis. Eso no era un decreto allí, ni era algo que Jehová lo estaba empujando, obligándolo a aceptar, no, porque el Señor le hizo, además de todo lo que le regaló en este planeta, le hizo el regalo más preciado de la humanidad, sin la cual la humanidad no puede vivir. La humanidad puede vivir sin animales salvajes, la humanidad puede vivir sin algunos árboles, la humanidad puede vivir sin desiertos, también puede vivir sin algunas montañas, puede vivir también sin algunos ríos. Pero la humanidad no puede vivir sin libertad, hermano. La libertad es el don más preciado después de la vida.
Lo más preciado para el hombre es el ser libre. Y ese regalo se lo dio Jehová Dios a Adán. Y por supuesto, en extensión a nosotros. Las guerras se han librado por la libertad. No queremos yugo de otro. Que otro se sienta poderoso y quiera arrebatarnos nuestro derecho de decidir y de vivir como querramos. De dirimir nuestras situaciones, de legislar nuestras propias leyes, de gobernarnos a nosotros mismos. La libertad es lo más preciado después de la vida. Y eso nos lo dio Dios. Entonces, Dios le dijo, si tú quieres vivir en libertad, debes guardar esta ley. Así como hay leyes ahorita que para vivir en libertad tenemos que guardar las constituciones nacionales de los diferentes países. Si tú violentas una ley del Código Civil o una ley del Código de Tránsito o una ley del Código Naviero, tú violentas una ley de esas, se te acaba la libertad, vas preso. Así mismo es la ley de Dios, impuesta allí en un árbol que representaba la ley. El árbol del conocimiento, decíamos en otro estudio, el árbol del conocimiento del bien y del mal representaba la ley de Dios. Y si tú guardas esa ley, eres libre, eres un ciudadano, no eres un delincuente. No morirás. Si tú guardas esa ley, tú no morirás. Serás inmortal. Estaba diciendo Jehová Dios a Adán. Pero alguien preguntará, pero es que Adán no sabía que era eso de morir porque nadie había muerto hasta ese momento, y es cierto. Pero como te dije al comienzo con respecto a Job, Job se hizo la pregunta, ¿volverá el hombre a vivir después de muerto? ¿Verdad? Jehová no dejó a Job en esa incógnita. Tampoco iba a dejar a Adán en la incógnita de lo que es o significa la muerte. Nuestro Dios le dijo a Adán lo que significaba la vida y lo que significaba la muerte. ¿Qué era estar vivo? ¿Qué era estar muerto? De manera que cuando le dijo de ciertamente te digo que morirás, ya Adán sabía de qué se trataba. Porque Dios no es un Dios injusto. Nuestro Dios no es injusto. Será injusto Zeus o Krishna o Shiva o Alá. Pero Jehová nuestro Dios no es injusto. Él no va a juzgar a nadie en la ignorancia. Él no va, como dicen algunas leyes civiles, el desconocimiento de una ley no es justificante para violentarla. No, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios no te va a juzgar si no te da el conocimiento de la ley. Así que ningún ser humano va a ser juzgado sin que a su vida haya llegado el conocimiento de la ley de Dios, porque para ser juzgado tiene que conocer la ley, no puede ser juzgado en ignorancia de ella. Va a ser castigado en función del rechazo de ella, sí, eso es otra cosa, pero todos los hombres tienen el conocimiento de la ley de Dios, y mucho más ahora en nuestro tiempo, porque la palabra de Dios, de Jehová Dios, está en todas las redes sociales, tergiversada o no. Lamentablemente está tergiversada. Pero en todo lugar se predica acerca de la ley de Dios y de la segunda venida de Cristo. Que las religiones cristianas no quieran predicar, no quieran darle la confirmación acerca de la existencia imperecedera de la ley es otra cosa. Que pregone acerca de la segunda venida de Cristo de una forma diferente, eso es culpa de ellos, no es del Señor. Pero el Señor tiene un pueblo que sí está predicando en todas partes del mundo que la ley sigue vigente. Y eso servirá para que la gente viva incómoda en el mundo. Eso servirá para que la gente de cualquier nación o cultura, tribu, pueblo o lengua, como dicen las Escrituras, pueda ser juzgada, porque Dios no va a juzgar, Cristo no va a juzgar a nadie en desconocimiento de su ley, porque sería un juez injusto, un tirano, como es el argumento de Satanás, que dice que Dios es un tirano que obliga a sus criaturas a servirlos o pena de muerte. Y eso es falso, mi querido pastor, que lo escuché en uno de estos días, en uno de sus mensajes. Déjame decirte que tú eres un falso pastor, eres un jesuita.
enseñando a tus ovejas a mantenerse en rebelión contra nuestro Dios. Si tú no amas a tus ovejas, las odias, quieres verlas perdidas, así como perdido estás. Muy bien, entonces, nadie va a ser juzgado con el desconocimiento de la ley. Todos conocerán la ley, todos las están conociendo, aunque la rechacen, todos la están conociendo. Y entonces, la muerte entra a este mundo porque Adán desobedeció esa ley. Así que la ley de los 10 mandamientos que estaba allí en esa sola ley, cubierta con esa sola ley, de no comerás de ese árbol, ¿no? Cuando desobedecemos la ley de los 10 mandamientos, moriremos. Y hasta ahora todos morimos. Falta la muerte segunda, que es la muerte eterna, que nos las dará o nos las ganaremos, no la ganaremos nosotros por desobedientes. Muy bien, entonces el hombre comió del árbol, desobedeció la ley de Dios y a partir de allí nosotros morimos. Y no solamente que morimos, sino que sufrimos las consecuencias de esa desobediencia. Morimos por enfermedades, morimos por guerras, morimos por angustias, morimos por estrés. Por diferentes formas morimos. Morimos unos más mayores que otros, unos más jóvenes, unos mueren naciendo, otros no nacen, morimos. Todos morimos. Entonces, ¿qué es la muerte? Entonces Dios tenía que enseñarle a Adán qué es la muerte. Y eso lo podemos buscar en el libro de Eclesiastés, el libro escrito por el sabio Salomón, a ver qué nos dice acerca de lo que es la muerte. Fíjate, Eclesiastés 12:7 dice así: y el polvo se torne a la tierra como era, y el aliento de vida vuelve a Dios que lo dio. Hay otras versiones que traducen la palabra aliento de vida como espíritu. Pero recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, no en griego, fue escrito en hebreo. Así que cuando hablamos de espíritu, utilizando el idioma hebreo, tenemos que ubicar nuestra mente en lo que el idioma nos quiere decir. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando en el idioma hebreo dice la palabra espíritu, se está refiriendo a aliento de vida, no a un ser etérico. Se refiere a aliento de vida. Cuando el hombre muere, expira. ¿Qué expira? El aliento de vida. Murió. Cuando el hombre nace, le dan una nalgada y el hombre hace aliento de vida. Así es. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es la división del cuerpo y el aliento de vida. El hombre se convierte de ser una persona en un cadáver. Y el aliento de vida, ¿a dónde vuelve? Esa energía, ¿a dónde vuelve? Se devuelve hacia nuestro Dios, que es quien nos la dio. Muy bien, eso es lo que es la muerte. Y nuestro Dios se lo explicó así a Adán. Pero como Adán ya había experimentado lo que era vivir, lo que era disfrutar la vida en salud, con ese poder que tenía, ¿verdad? Con disfrutar de la compañía de su creador y de los ángeles y de todo eso, y luego la compañía de Eva, su compañera. Él disfrutaba eso y él dijo: morir significa dejar de disfrutar todo esto. Así que él sabía muy bien de qué estaba hablando Dios. Muy bien, Eclesiastés 9, capítulo 9, versículos 5 al 6, nos dice si los muertos saben algo o si las personas saben algo después de morir. Nota lo que dice, Eclesiastés 9, 5 al 6. Porque los que viven saben que han de morir, ¿cierto? Ya a mi edad, ya yo sé que voy a morir y sé que tan lejos o tan cerca me queda ese momento al cual no quiero llegar, ese momento en que nadie quiere llegar.
En la juventud no se piensa en eso. En la madurez no se piensa en eso. Pero cuando ya llegamos a ser mayores, empezamos a pensar en eso con seriedad. ¿Cuánto tiempo me queda? Entonces, pero niños, jóvenes, adultos o ancianos saben que han de morir algún día porque no somos inmortales. Eso fue lo que perdimos en el Edén, la inmortalidad. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. No tendrán más parte en lo que se hace debajo del sol. Los que viven saben que han de morir, pero una vez que estamos muertos ya no sabemos nada. Estamos muertos. Nuestro cerebro dejó de funcionar, nuestra mente deja de funcionar, nuestro organismo múltiple deja de funcionar. Ya no podemos respirar, ya no podemos comer, ya no podemos mirar, ya no podemos oír. Nuestro cuerpo empieza a desintegrarse progresivamente hasta que se pudre. Nuestro cerebro también se pudre. Y ese aliento regresa a Dios que lo dio. Y no tenemos más nada que ver con lo que sucede aquí en la tierra. Y también muere nuestro amor, si hemos amado, si hemos odiado, si hemos sido buenos, si hemos sido malos. Nos recordarán, sí, de acuerdo a cómo hayamos vivido nos recordarán. Si hemos sido personas que hemos servido para el bien de otros, nos recordarán con aprecio. Si hemos sido personas que solo hemos vivido para nosotros, sin importarnos el dolor ajeno, nos recordarán no con amor. Eso te lo aseguro. Nuestra envidia también muere con nosotros y no tendremos parte en nada de lo que se hace debajo del sol. Fíjate que el Salmo 146, versículo 4, anótalo. Salmo 146, el versículo 4 nos dice, pues sale su aliento, no dice sale su espíritu. Dice, sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecieron sus pensamientos. En ese mismo día, ¿qué cosa? Perecieron sus pensamientos. O sea, ya no existe. Hay un filósofo francés que se llamaba Descartes. Dice, pienso, luego existo. Es decir, si yo pienso, eso quiere decir que estoy vivo. Porque si estuviese muerto, no podría pensar, no podría analizar, reflexionar. Si pienso es porque estoy vivo. Y si estoy vivo, es porque me estoy dando cuenta de que lo estoy. Pero si estamos muertos, no sabemos que lo estamos. Muy bien. El libro de Deuteronomio, el capítulo 18, los versículos 10 y el 11, nos habla también de algo muy importante. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 18, los versículos 10 y 11. Mira lo que dice Jehová nuestro Dios. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mago, ni quien pregunte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios las echó de delante de ti. Perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas gentes que has de heredar a agoreros y hechiceros oían, mas a ti no así te ha dado Jehová tu Dios. Muy bien, nota que he leído dos textos más, el 18
capítulo 18, versículo 11, 12, 13, 14. Muy bien, fíjate cómo dice el Señor. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. En la antigüedad, los pueblos paganos sacrificaban a sus hijos pasándoselo por el brazo de un ídolo al cual denominaban Dios, y para que se quemara como ofrenda a ese ídolo, para que hubiese buenas cosechas, para que llegara la lluvia, etc. También fue tanta la perversión de estos ritos que a esas personas que entregaban voluntariamente a sus bebés para pasarlos por esas llamas, se les ofrecían grandes premios, regalos y dinero y propiedades. Entonces eso motivaba a la gente a entregar a sus bebés para quemarlos en los brazos de ese ídolo. Entonces Jehová le dijo a los israelitas que haría, que ellos no tenían por qué hacer lo mismo que vieran hacer a los pueblos cananeos, a los pueblos paganos. Y también les dijo que no consultaran a adivinos, ni a hechiceros, ni a encantadores, ni a magos, ni quien consultara a los muertos. Interesante. No consultar a los muertos. De manera, ¿por qué el Señor dice así? Porque es que resulta que si estamos muertos, si no tenemos ya más parte que ver con las personas que quedaron vivas, si no tenemos más nada que ver con lo que se hace debajo del sol, si se montó un gobierno, si se bajó el otro, si hubo aquella guerra, o si no tenemos ya más nada que ver con eso, porque estamos muertos, entonces ¿con quién es que la gente se está comunicando? ¿A qué Dios realmente era que los pueblos cananeos sacrificaban sus hijos? ¿A qué Dios? A los demonios, mi hermano, a los demonios. Esos niños eran sacrificados a los demonios. Y así sucedió con las culturas indígenas, con las culturas pasadas. Sacrificaban sus hijos, se hacían guerra unas con otras y atrapaban personas en la guerra de otras tribus y venían y se los sacrificaban a los ídolos. Pero es que los ídolos nada saben, pero te recuerdas que cada ídolo tiene su demonio que lo representa, entonces eran sacrificados a los demonios. Y si tú te comunicas con los muertos, no te estás comunicando con tu ser amado, porque él está muerto, te estás comunicando con un demonio. Y quien te hace el trabajo de comunicarte con tu ser amado que está muerto, es un instrumento de Satanás. Y no es que unos brujos son buenos y otros son malos, no. Ellos dicen todos que ellos lo hacen en función del bienestar de la humanidad. Ellos no se consideran malos, ellos se consideran todos buenos. Entonces el Señor te dice, ni quien consulte a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación, es despreciable eso a Jehová. Le causa vómito, náuseas a Jehová ese hecho, porque te estás comunicando con Satanás, los demonios. Y dice más abajo, perfecto serás. Quiere decir que cuando tú te tratas de comunicar con Satanás, creyendo que te estás comunicando con tu ser amado o amada, dejas de ser perfecto. Cuando hablamos de la mente, ¿te acuerdas? La mente, la imagen de Dios, deja de ser perfecto. O sea, tu mente está en perversión. Estás en perversión. Ya no tienes una mente santa. El Espíritu Santo no está laborando en tu mente cuando tú cedes tus sentimientos y tus emociones para entrevistarte con los muertos. Tus seres amados están muertos, esperando que Cristo vuelva por segunda vez y los resucite para darle el pago por las obras que hayan hecho. Si hizo pacto con Cristo, irá a la vida eterna. Si se mantuvo en rebelión contra Cristo, muerte eterna. No hay servicio fúnebre que sirva para sacarlo de la muerte eterna. Algunos pagan
cultos o misas para sacar, entre comillas, a su difunto del infierno. Pero eso es mentira. Primero, porque el infierno no existe. Segundo, que la vida eterna no se compra con dinero, se compra con obediencia a Cristo Jesús. Y estoy utilizando un término mal usado, el de pagar, porque la salvación es gratuita. La salvación no se compra, no se vende, no se transfiere, no se puede coaccionar para obtenerla. El Señor Jesús te la ofrece gratuitamente. Si tú haces pacto con Él, irás a la vida eterna. Morirás por un lapso de tiempo porque la paga del pecado es muerte. Tenemos que morir porque esa es la ley natural que hemos heredado. Pero la muerte eterna nos podemos librar de ella haciendo pacto con Cristo. Cuando Él venga, nos resucitará y iremos a morar con Él en una tierra nueva. Amén. ¿Sí? Digamos amén. Amén significa así sea, amado, amada. Estoy de acuerdo con eso, significa esa palabra. De manera que el texto nos dice, perfecto serás con Jehová tu Dios, porque estas gentes, estas naciones que se comunican con los muertos, son gentes que yo voy a destruir porque ya se les ha vencido su tiempo de gracia. 400 años de gracia tuvieron los pueblos cananeos para arrepentirse de sus pecados. ¿Cuáles eran sus pecados? La idolatría, el sacrificar a los muertos. Ese era su pecado. Y el Señor les dio 400 años para arrepentirse de eso. No se arrepintieron, sino que cada día fueron progresivamente fueron peores cada día en su rebelión, como sucedió en el caso de Sodoma y Gomorra. Que por eso se le dice a las personas que hacen sexo con personas de su mismo sexo, su mismo género, nos llaman sodomitas, porque por eso destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra, por practicar la sodomía. Sí. Y eso es, tal vez algún día vamos a hablar lo extenso que significa esa palabra de sodomía. Porque no era que solamente tenían relaciones sexuales con personas de su mismo sexo, sino que había otras desviaciones perversas dentro de los sodomitas. Y por eso Dios se vio obligado a destruirla. Pero no fue que de la noche a la mañana vinieron a destruirla. El Señor ya había mandado anticipadamente mensajes tras mensajes de amonestación para que se arrepintieran, pero no quisieron hacerlo y sucedió que fueron destruidos. Asimismo sucederá con esta tierra. Esta tierra será destruida, la humanidad será destruida porque practican las mismas cosas de Sodoma y Gomorra, practican las mismas cosas de los antediluvianos. Y no es porque Dios no los ame, nuestro Dios los ama. Cristo se hizo hombre, el Verbo se hizo hombre para morir por nosotros porque nos amaba, para abrirnos la puerta a la salvación. ¿Quién es capaz de entregar su vida por un enemigo? ¿Por alguien a quien odia o que lo odia? Nadie. Pero el Verbo, Jesucristo, sí lo hizo. Tu Dios sí lo hizo. El Dios que te creó sí lo hizo. Vino a esta tierra que lo odiaba y lo sigue odiando aunque se llamen cristianos, porque odian a su ley y lo mataron. Si Cristo viniese a esta tierra como vino hace 2000 años, las iglesias cristianas lo matarían también, porque si lo mató su pueblo de la antigüedad, el pueblo que Él creó, el pueblo con el cual Él se identificó, ¿cuánto no haría este pueblo que Él no creó? En términos espirituales me estoy refiriendo, porque el Señor los creó a todos. Pero la cristiandad, como el que aparezca Cristo, tal cual apareció o vino en la primera ocasión, si viniese en una segunda ocasión como vino la primera, lo matarían también, porque el hombre está en rebelión. Entonces el Señor dice, estas naciones están en rebelión, serán destruidas, y tú no harás como ellos hacen. Esa misma lección para nosotros. No te entrevistarás con los muertos,
porque los muertos nada saben. Si te comunicas con los muertos, te estás comunicando con Satanás. Y Levítico 19:31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, cuando tú consultas a un agorero, cuando tú consultas a alguien que trata de comunicarte con un muerto, te estás contaminando con ellos, es decir, estás formando parte del mundo espiritista, porque el espiritismo es la base de la consulta de los muertos. Y en el versículo 27 del capítulo 20 de Levítico, el Señor nos dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación han de morir, serán apedreados y su sangre caerá sobre ellos. O sea, cuando dice su sangre caerá sobre ellos, se está refiriendo a que su muerte es consecuencia de su rebelión. No fue porque Jehová Dios lo quiso así, sino que ellos están recibiendo el pago de sus decisiones, de sus desviaciones, de sus perversiones, de su desobediencia. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, dirán los protestantes, pero es que nosotros no somos espiritistas. Si eres espiritista, mi hermano. Y los pastores protestantes son espiritistas. Y cuando hablo de protestantes, lamentablemente hay protestantes que tratan de mantenerse conservadores con respecto a esto. Pero hay otros como la tendencia pentecostal que ha desplazado al protestantismo del mundo, ¿verdad? Ahora, el pentecostalismo utiliza el espiritismo para atraer gentes hacia sí. El espiritismo en formas de bailes, en forma de gestos, en forma de exacerbaciones y tal, a través de su música atraen la gente y los tiene cautivos. Hay otros protestantes que, como acabo de decir, son más conservadores, pero al mantener la doctrina del infierno entre sus doctrinas, también están contaminados con esta cuestión de los muertos, con el culto a los muertos. Están contaminados con el espiritismo, mi hermano y hermana. Y si tú eres un pastor de cualquier denominación protestante, evangélica, pentecostal, que enseñas a tus ovejas a seguir creyendo en esa doctrina de los muertos, del infierno y de la ida al cielo inmediatamente después de morir, tú eres un espiritista. Y el Señor dice que tu paga será en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Vas a morir y tus fieles van a morir por causa tuya. De manera que te contaminas y los contaminas a ellos. Perfecto serás, dice el Señor. Cuando te contaminas con esas doctrinas, dejas de ser perfecto. Dejas de tener la conciencia moral de Dios en ti. Fíjate, serán apedreados. El Señor cobraba esa afrenta en la antigüedad inmediatamente. Pero en la época cristiana, en la era cristiana, el Señor cobra esa afrenta al final de nuestra historia. No la cobra inmediatamente, la cobra después, es postdatada. Te la va a cobrar el día que mueres o el día que Cristo venga por segunda vez. El Señor va a pagar esa afrenta. Y otra cosa que debemos tener en cuenta, mis hermanos, es que la Iglesia Católica también está incursa en ese delito, en el espiritismo. El espiritismo es la base fundamental de todas sus doctrinas, de todas. Porque aunque hablen de Cristo y tienen a Cristo ahí montado en una cruz para siempre, cuando habla que María está en el cielo, porque en ninguna parte de la Escritura dice que María fue al cielo, en ninguna parte. Al cielo la Escritura dice que Enoc fue al cielo. Las Escrituras dicen que Moisés fue al cielo. Las Escrituras dicen que Elías fue al cielo. ¿Y por qué no dice nada de María, que María fue al cielo? Extraño. Ella más que ninguno debería aparecer en la Biblia
diciendo tal cosa, que ella fue al cielo. Pero la Biblia no menciona que María haya ido al cielo. Pero sí sabemos que a través de un concilio católico instauraron esa doctrina de María, de la ascensión de María. Y ahora María le quitó el puesto a Jesús en el cielo y ahora es intercesora. Para tú poder llegar a Cristo tienes que atravesar por medio de ella. Tienes que atravesar por ella. Y la Biblia te dice que no. María no puede interceder por nadie porque María fue una criatura, fue un pecador en esta tierra. Ojo, no estoy diciendo pecadora. Pecadora fue María Magdalena. Pero María no fue pecadora. María fue un pecador, como eres pecador tú, como soy pecador yo, como somos pecadores todos los seres humanos, porque estamos en transgresión contra la ley de Dios. Por eso vino Cristo, para enseñarnos su amor y enseñarnos a obedecer su ley en función de nuestra salvación. ¿Ve? Entonces María necesitaba un Salvador. Si María necesita un Salvador, María no puede ser intercesor, porque ella necesita a alguien que interceda por ella. Así de sencillo es. Entonces María no puede interceder por nadie. María está en el sepulcro, está guardada en el sepulcro y guardada en Cristo Jesús, ¿verdad? Está guardada en Cristo Jesús. Cuando Jesús venga, Él la resucitará y le dará su pago. Recordamos pues algo que escuché, de que María es madre de Dios. No, hermano, no, hermana, María no fue madre de Dios, porque Dios es sempiterno. María tuvo una vida como cualquier ser humano en este planeta, en pecado. Ella nació y murió, pero Dios ni muere ni nace, es sempiterno. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. No tiene principio ni tiene fin. Dios, Jehová Dios, no tiene principio y fin. Pero ahora cuando hablas de Jesucristo, sí, María es el instrumento para que la deidad pudiese entrar a este planeta, porque no podía entrar a este planeta con su gloria, porque hubiésemos muertos delante de Él. Entonces tuvo que velar su gloria con un cuerpo, pero el cuerpo de Jesús no fue un cuerpo hecho a partir de ninguna acción humana, de óvulo con espermatozoides humanos. No fue hecho, porque el salmista dice: me preparaste un cuerpo, lo que quiere decir que el cuerpo de Jesús no provino de donde provenimos nosotros. Recordamos que Adán fue creado. Adán tampoco nació de ninguna mujer, y Adán es un tipo de Jesús. Por eso es que San Pablo lo llama los dos Adanes. Adán es un tipo de Jesús. Adán no fue creado, pero tuvo un cuerpo. Mejor dicho, Adán fue creado, no nació de mujer, tuvo un cuerpo. Jesús nació de mujer, pero fue engendrado. No fue creado, fue engendrado por el Espíritu Santo en una operación misteriosa. No dice, eso es un misterio. Como hizo el Espíritu Santo para colocar ese cuerpo en la matriz de María. Entonces, el cuerpo de Jesús sin contaminación, inmaculado. ¿Por qué? Porque la sangre que corría por las venas de Jesús no provenía de la sangre de ningún hombre ni de María. La carne, el cuerpo de Jesús no proviene del cuerpo o la carne de María, no. Eso fue colocado por el Espíritu Santo allí. María solo fue el vehículo para que el Verbo entrara a este mundo, y a partir de allí se le llamó Hijo de Dios. Nótese que las Escrituras no dicen en ninguna parte: y también se llamará Hijo de María o Hijo tuyo. No, Hijo de Dios. O sea, tú no tienes nada que ver allí, sino solamente ser mi instrumento para esto. Y María dijo: hágase tu voluntad en tu sierva. Eso es todo. Y por eso fue tomada, porque el Señor sabía que María estaba dispuesta a ser su instrumento para la salvación que era y es en Cristo Jesús, para que Jesús pudiese entrar a este mundo.
De manera que María lo entendió claramente. Lo que no queremos entenderlo somos nosotros, no queremos entender ese hecho. María fue la madre adoptiva de Jesús, porque Jesús es hijo de Dios. Es un ser engendrado, no fue creado, ¿cierto? Y otra cosa, recordamos que Jesús, el Verbo, tiene dos naturalezas. Tiene la naturaleza divina, que es Dios, y tiene la naturaleza humana, por eso le llaman también hijo de Dios, hijo del hombre. Tiene una naturaleza humana. Antes de encarnar, era el Verbo, solamente tenía una naturaleza. Cuando encarna, adquiere la otra naturaleza y se unen perfectamente, armónicamente se unen dos naturalezas, la divina y la humana, en una persona. Entonces, si María es madre de alguien, María es madre de la parte humana de Jesús, no de la parte divina del Verbo. Tenemos que tener eso. Por eso es que el texto dice, el unigénito Hijo de Dios. La palabra unigénito significa que no hay otro como Él en el universo. No hay otro como Él, porque ninguna otra persona tiene dos naturalezas en sí mismo, una naturaleza divina y una naturaleza humana. No hay otro en el universo, solamente Él. Por eso es que el texto lo llama el unigénito Hijo de Dios, el único en su clase, el único capaz de tener dos naturalezas en sí mismas perfectamente armonizadas. María tampoco es unigénita, para que la adoren como diosa o para que la tengan como intercesora. Ella no es unigénita, ella no tiene dos naturalezas, ella tiene una sola naturaleza, la naturaleza humana pecaminosa. Ella no tiene naturaleza divina. Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana no pecaminosa. Jesús es sin pecado. Así que debemos tener eso muy claro. Muy claro. Y cuando tú enseñas que María está en el cielo, querido sacerdote, que la unción del Espíritu Santo ilumine tu mente, cuando tú enseñas que María está en el cielo, te estás metiendo con la doctrina de los muertos. Te estás metiendo con el espiritismo, estás enseñando eso. Y el Señor te dice que tengas cuidado con eso, porque esa no es una doctrina bíblica, no la enseñó Jesús ni los apóstoles. Esa la enseña la Iglesia Católica en sus dogmas. Bien, mis amados, vamos a terminar recordándoles que el libro de Apocalipsis también nos habla que los espiritistas no irán al cielo. Mejor dicho, no entrarán a la vida eterna. Tenemos que tener cuidado con eso. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Gracias, querido Espíritu, por iluminarnos en esta conversación, por abrirnos el compás de la contemplación, a fin de que podamos comprender mucho más las Escrituras, poder comprender mucho más el plan de la redención, poder discernir entre el error y la verdad, poder descubrir la mentira, Señor, aunque esté cubierta de mucha verdad, poder encontrar la mentira que se oculta en esa verdad. Perdona nuestros pecados, Señor Jesús, y glorificamos tu nombre. Y en tu nombre agradecemos todas estas bendiciones. Amén. Dios te bendiga.